Damos comienzo a este santo servicio y lo haremos en el nombre del Señor. Alabanza número 235. ¿cuánto? 235. 235. Gracias, hermana Karen. Alabanza 235, mis hermanos. ¿Cómo podré estar triste? Como empezó Brasil, como sentirme solo. Y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro así lo es. Si aún las aves tienen, seguro así lo es. Venid cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si el cuidador las aves, cuidará también de ti. Nunca me desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra te amo. Bajo el dolor huir, a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me dan sin limitar, y todas sus bondades me dan sin limitar. Venid cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si el cuidaré las aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado, o que en las sombras estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya,
y caigo en la ansiedad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz Santa alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Bien, mis hermanos, demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a orar, mis hermanos, a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de podernos reunirnos y poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Que estemos todos dispuestos para alabar el nombre del Señor y poner un corazón dispuesto, ¿cierto?, para escuchar su palabra, al cual pidiéndole al Señor que le dé muchas gracias a nuestro hermano predicador, Alfredo Covarrubias. Así que les invito a todos mis hermanos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios, buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor amado, en esta hora, por su gran amor, por su gran misericordia, por el privilegio que usted nos concede una vez más de poder estar reunidos en esta reunión. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y siempre tu misericordia nos acompañarán. Bendito Dios, que tu gracia sea en cada uno de mis hermanos y hermanas que están presentes en esta reunión. Que nos podamos conectar en espíritu, Señor, conectado con tu espíritu. Que la gracia de Dios sobreabunde, Señor amado, en esta reunión. Especialmente por nuestro hermano Alfredo Covarrubias, al cual usted, Señor amado, ha dado y ha entregado la bendición de entregar, Señor amado, el pan espiritual. Bendito Dios, revístalo de gracia, Señor amado, de memoria de su Santo Espíritu. Confirme sus palabras, Padre Celestial, y que caigan, Señor amado, en lo más profundo de nuestro corazón. Y así, Padre Celestial, poder hacer tu voluntad. Bendito Dios, que todas las reuniones de todo el circuito en esta hora, Padre mío, sean dirigidos por tu Santo Espíritu. Hay muchos, Señor amado, que en esta hora ya están conectados contigo. Que la gracia de Dios sea, Señor amado, en todo lugar, para que así, Señor amado, alabemos y bendigamos tu nombre. Bendito Dios, le pedimos, Señor amado, en la comunión de su Santo Espíritu, a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Seguiremos cantando al Señor la alabanza número 268. 278. La venida de Cristo. La venida de Cristo se acerca. Pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta. Vigila, vigila, vigila.
la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Nos iremos con él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, nos seríamos jamás felices. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Nos iremos con él a gozar. Abriremos este hermosa cuenta. Con Jesús el Cordero inmortal, del que ofrece damos clemencia. Perdona, perdona, perdona. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Nos iremos con él a gozar. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a reinar. Ganaremos también la corona. Dirigirá a trabajar, perdonar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Nos iremos con él a gozar.
Hermano Nelson, ¿tiene apagado el micrófono? Disculpe, hermano. Escucharemos los avisos entonces por nuestro hermano Cristian Díaz. Dios revista de gracia a nuestro hermano. Amén. Que el Señor les bendiga. Los avisos y servicios serán dados en el nombre del Señor. Para mañana lunes a las 7 de la tarde, reunión general a través de la plataforma Zoom. Miércoles a las 7 de la tarde, reunión de nuestras hermanas Dorcas. A las 7 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Jueves a las 7 de la tarde, reunión general a través de la plataforma Zoom. Viernes también a las 7 de la tarde, reunión general a través de la plataforma Zoom. Domingo a las 10:30 de la mañana, una preciosa escuela dominical. Este es uno de los servicios más importantes de la semana por tratarse de una escuela del Señor, por lo tanto son invitados todos nuestros hermanos con sus niños. Domingo a las 7 de la tarde, reunión general. Todos estos servicios son a través de la plataforma Zoom. Hay diversas peticiones de oración. Los hermanos las han presentado con la fe y la confianza que si nosotros les ayudamos a orar, el Señor responderá estas peticiones. Avisos y servicios han sido dados en el nombre del Señor. Amén, hermano. Dios les siga dándole gracias a nuestro hermano Cristian Díaz. Bien, mis hermanos, entonces ahora va a llegar el momento de dar una oportunidad para que algún hermano o alguna hermana cuente un testimonio, las cosas maravillosas que Dios hace en sus vidas. En esta oportunidad, nuestra hermana Nancy Cáceres, mi hermana Nancy, Dios le da una oportunidad para que cuente un testimonio. Dios le dé gracias, mi hermano. Amén, Señor. En esta tarde le doy gracias al Señor por su amor y su misericordia que ha tenido para con mi vida. Doy gracias al Señor porque al cabo de tantos años el Señor ha ido entregando testimonio en nuestras vidas, ¿cierto? Y hace un tiempo atrás me hacía recordar el Señor cómo ha sido Él conmigo, con mi hogar, con mis hijos, con mi esposo. Fíjese, mi hermano, que yo tuve mi niña muy enferma. Antes de que naciera la hija, la última hija, yo tuve una pérdida de una guagüita y yo tenía mucha tristeza en mi corazón porque no entendía lo que el Señor había hecho, por qué había sido. Tenía ropita, a los 4 meses y medio más o menos, yo tuve esa pérdida de ese bebé. Y fue tan triste para mí porque no lo comprendía. Veía la ropa y sufría. Cuando me hicieron a mí el trabajo de que ya la guagüita no existía, que ya, o sea, ya estaba perdida esa guagüita y quedé en el hospital, yo veía a las mamás con guagüitas. Yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, Señor? Y pasó el tiempo, y esa herida fue curada. Estaba aprendiendo, mi mamá se compró una camioneta y no había quien la manejara. Y sabe, mi hermano, pasaron más o menos como unos 6 meses y mi mamá dice, tú tienes que aprender a manejar. Entonces yo le digo, mamá, ¿cómo yo voy a aprender si ya hice 2 veces el curso y no puedo? No, me dijo, tenéis que aprender, hija. No hay quien la maneje y esta camioneta va a ser la que te va a dar la comida con el tiempo, porque así lo he sentido, dice mi mamá. Y sabe, mi hermano, que me fui, en el nombre del Señor fui a hacer el curso. Estoy haciendo el curso y me empiezo a sentir como un poco mal. Y tenía 4 meses de embarazo. O sea, a los 2 meses y medio, 3 meses de haber tenido esa pérdida, estaba embarazada. Y el Señor me dio todo, porque había que hacer ese curso. Yo le tenía mucho miedo a andar en la calle. Y el de el de teórico lo sabía bien.
Y sabe mi hermano que yo ya tenía 2 meses y medio, 3 meses más o menos, para no mentir, que ya yo estaba embarazada. Y hice el curso y salí aceptada, y salí con buenas notas, con todo. Entonces venía ese bebé acá, a mi hogar, a cumplir una promesa que había dado mi obispo Javier Vázquez Valencia, porque él dijo que nuestros hijos iban a ir a la universidad. Y nosotros estábamos en una situación muy mala económica, muy mala, con mis hijos mayores. Ellos pasaron mucha penuria porque mi esposo ganaba poquito y no tenía otro medio en que trabajar. Y fíjese de que cuando mi obispo dijo, yo pensé, dije, ¿cómo van a ser mis hijos que van a tener si los niños ya habían casi todos, ya estaban en la enseñanza, uno viene en la media, otro en la básica? ¿Cómo va a ser esto? Decía yo. Pasaron 10 años y en esos 10 años, como le digo, el Señor cumplió la promesa y llegó mi pequeña. A los 10 años, se lleva 10 años de sus hermanos mayores. Y sabe mi hermano que cuando pasó esto, yo tuve mi niña y el Señor me mostraba una niñita tocando banjo. Yo siempre se lo comento a mi hija. El Señor me la mostró a ella, crespita, crespita, tocando banjo. Y mi esposo me decía, al tener la guaguita, me decía, va a ser un hombre a lo mejor. No, le decía yo, va a ser mujer, porque el Señor me avisó. Yo me gozaba el otro día cuando escuchaba a un varón de acá, estaba con nosotros, una niña y un joven. Yo decía, ¿cómo poder hacerle entender que el Señor tiene todos los tiempos, mi hermano? Todos los tiempos. Mire cómo se ha cumplido la palabra del Señor en mi vida, en mi hogar, no siendo merecedora, no teniendo, como dice mi hermana Evelyn, ni un brillo, como dice ella, que me gusto. Mire, mi obispo Javier dijo, tus hijos irán a la universidad. Yo no tenía de dónde. La pequeña fue a la universidad. Ella es profesora de inglés. El Señor me dio un hijo después de haber perdido una huevita. Entonces, todo esto ha sido de aumento de fe para mi vida. ¿Quién me podrá sacar todo lo que el Señor me ha prometido? Todo lo que el Señor me ha entregado, mi hermano. Han sido cosas tan grandes, tan maravillosas, que no tengo cómo pagarle a este Dios maravilloso. Y le puedo decir a mis hermanos jóvenes, el Señor les va a dar, confíen en Él. ¿Sabe, mi hermano? Yo no tenía esperanza. Yo decía, ya, yo estoy mayor porque ya estaba cumpliendo la edad ya de los 40 años y la niña ya no iba a tener guaguita. Pero no, el Señor me la dio. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra del Señor, para que se cumpliera lo que nuestro obispo Javier Vázquez Valencia nos dijo, que nuestros hijos iban a ir a la universidad. Fue la única, mi hermano. Entonces, por eso me gozo, por eso le doy gracias al Señor. Y por eso no me canso de decirle que el Señor ha sido bueno conmigo, mi hermano. Agradezco al Señor esta oportunidad que Él me ha dado de poder pregonar este evangelio, porque yo sé que esos jóvenes, el Señor le va a dar una guagua tan hermosa. Yo sé, porque la palabra del Señor se cumple, pero ellos no pueden decaer, ellos tienen que seguir adelante, mi hermano. Si es la voluntad del Señor, el Señor se lo va a dar. Con estas palabras, alabo a este Dios bendito, y para mi Señor, doy toda honra, toda gloria, desde ahora y para siempre. Gracias, mi hermano Toledo, por esta oportunidad. Amén, mi hermana. Dios le siga dándole gracias, mi hermana Nancy Cáceres. Cierto, que Dios la guarde, Dios la bendiga y que Dios siempre sea con ella en todos sus proyectos, en todas sus cosas familiares. Qué bonito lo que mi hermana contaba. Bien, mis hermanos, les invito a que demos la gloria a Dios por este gran testimonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mi hermano Alfredo nos entregará entonces la lectura del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Que Dios revista de gracia a nuestro Amén. Amén. Busque usted la palabra del Señor, que el Señor nos siga bendiciendo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20.
¿La han encontrado, mis hermanos? Amén. Amén. Daré lectura a la poderosa palabra de nuestro Dios y lo haré en el nombre del Señor. Amén. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor añada bendición a nuestros corazones a través de la lectura de su poderosa palabra. Amén. Así sea, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Bien, mis hermanos, vamos a cantar unos coritos. Mi hermana Karen. Amén. Vamos a entonar la alabanza, gracias, Señor. Amén. Señor, hoy vengo ante ti, porque tú eres todo para mí. Quiero decir cuando te amo, que sin ti no puedo vivir. Yo vivía en tristeza y en soledad. No había esperanza para mí. Cuando nadie me amó, llegaste tú, Señor, para amarme y hacerme feliz. Gracias, muchas gracias. Te doy, Jesús, por haber salvado mi vida. Tu amor me hizo nacer y mi vida transformó. Es por eso te amo, Señor. Gracias, muchas gracias. Te doy, Jesús, por haber salvado mi vida. Tu amor me hizo nacer y mi vida transformó. Es por eso te amo, Señor. Qué alegría
siento en mi vida, porque Cristo vive en mí. Tu poder me hizo renacer, hoy soy libre y vivo para Dios. Por eso canto con todo mi corazón y tu nombre alabo, Señor. Te prometo no dejarte jamás y un día a la gloria llegar. Gracias, muchas gracias, te doy, Jesús, por haber salvado mi vida. Tu amor me hizo nacer y mi vida transformó. Es por eso te amo, Señor. Gracias, muchas gracias, te doy, Jesús, por haber salvado mi vida. Tu amor me hizo nacer y mi vida transformó. Es por eso te amo, Señor. Demos la gloria a nuestro Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Cómo no darle gracias a nuestro Dios? Qué bella alabanza, mis hermanos. Ha llegado el momento importante de esta reunión, que es el consejo de la palabra de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, con mucha atención escucharemos la exhortación del mensaje por nuestro hermano predicador, Alfredo Covarrullo. Que Dios le revista de mucha gracia a nuestro hermano. Amén, amén. De verdad que es una, para los que hemos tenido la maravillosa oportunidad de poder hablar de la palabra del Señor, sabemos muy bien que es una tremenda responsabilidad y que no depende de nosotros, depende de la gracia que el Señor otorgue. Y muchas veces, pocas veces uno traga saliva, muchas veces, muy pocas veces a lo mejor se pone nervioso cuando ya ha tomado, sobre todo en el ámbito laboral, ya conoce sus materias, tiene que exponer ante el jefe o dar un discurso, ¿no es cierto? No es tan preocupante, porque aquí en este momento el hombre, la mujer que tiene la responsabilidad de entregar el mensaje, tiene que ser el canal fiel, fidedigno, para transmitir lo que el Señor desea a nuestras vidas. Porque de otra manera, ¿no es cierto?, nosotros arriesgamos a que por ese deseo de hacer las cosas bien, metamos de nuestra cosecha
y no sea lo que el Señor quiera realmente hablar a nuestra vida. Así que yo le pido a mi Señor en esta hora que a través de su gracia y de su misericordia me conceda la inspiración de su Santo Espíritu, me conecte al cable de la fe. Cuando mi hermano Arnoldo me decía, mi hermano predicador, el domingo le toca a usted, como tenemos confianza, ¿cierto? Yo le decía, ¿y tal luego? Me decía, ¿cómo tal luego? Si tuvieron los ciclistas, después le tocó a mi hermano Arnoldo, después tuvo a mi pastor, y entonces, pero era tan luego, porque a mí me encanta escuchar a los hermanos cómo hablan la palabra del Señor, y además que lo aleja a uno de esa responsabilidad, sino que se sienta a la mesa a comer. Pero bueno, el Señor sabe y conoce nuestros corazones. Pero ¿hay en nuestras vidas un compromiso verdadero con Cristo? Mire que yo me recuerdo, y esto previo a la palabra del Señor, y a propósito de lo que cantaba, ¿no es cierto? Muchas gracias, Señor Jesús. Casi al terminar la segunda estrofa dice, te prometo, ¿no es cierto? No dejarte jamás. Y un día a la gloria llegar, obvio. Si los que no dejan al Señor un día van a llegar a la gloria. Y también, ¿no es cierto? Hay una alabanza que inclusive la cambiaron para acomodarla, para que no fuera tan drástica. Esa alabanza que cantamos, te prometo serte fiel hasta la muerte, y en la versión original decía, de no cumplirte, córtame antes, oh Señor. Y después lo hicieron un poco más suave para que no fuera tan chocante. Pero cuando yo no tenía la seguridad de que realmente pudiera serle fiel a mi Señor, cuando entendiera que mi fidelidad no dependía de mis propias condiciones, sino que de la fidelidad de Dios en mí, que Él pusiera en mí, así como el querer y el hacer, yo cuando tocaba cantar esa parte, yo me quedaba callado, porque no era capaz de cumplir por mí mismo, bajo mi premisa, el compromiso que Dios me estaba solicitando a través de la alabanza. No es como esa cantante, ¿no es cierto?, que canta solo por cantar, ¿no es cierto? No, nosotros tenemos que cantar y entender lo que estamos cantando, porque es una dedicatoria al Señor. Nuestra alabanza va al Señor, no va para que los demás se congracien con nosotros o nos digan que canta lindo, no, es para honrar y bendecir al nombre del Señor, y en esas alabanzas nosotros le dedicamos a Él un culto de adoración. El Señor nos ayude. Hemos leído, y ahora en el nombre del Señor y mediante su gracia, ¿no es cierto?, hemos leído el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. La palabra del Señor hoy día está centrada en una frase: por sus frutos los conoceréis. Voy a permitirme, dentro del estudio de la palabra que estaba previamente haciendo, porque el hombre hay que preocuparse, hay que hacer lo que uno está a nuestro alcance, ¿no es cierto? Porque el 1% lo pone uno y el 99% lo pone el Señor a través de su gracia. Y en ese 1% yo buscaba una versión bíblica porque hoy día dice, ¿no es cierto?, desde el 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y el 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Pero yo quiero ir a una versión que es la traducción en lenguaje actual. Es como hablaríamos hoy día, ¿no es cierto?, en palabras simples y sencillas. Y dicen, ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos, y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Es decir, por sus frutos los conoceréis. Hoy día en la mañana en la escuela dominical, y de hecho este mensaje es la última referencia bíblica de la mañana de la escuela dominical. En el mensaje de la escuela dominical, Pablo exhorta a los tesalonicenses, ¿no es cierto?, a expresar estima y amor hacia los que presiden en la iglesia, y de que deben hacerlo por causa de su obra. Los que presiden en la iglesia deben ser por causa de la obra, es decir, por causa del trabajo que realizan aquellos que presiden. Esto nos dice que la estima y el amor que deben expresarse
hacia quienes trabajan se fundamenta principalmente en las obras que ellos han hecho. Por sus obras, por sus frutos los conoceréis. Vamos entendiendo hacia dónde nos quiere llevar el Señor en esta hora. En el fondo, amados hermanos, se trata de los frutos que deben dar todos los que trabajan en la obra del Señor. Y aquí los engloba a todos. Amén. Un pastor, un diácono, un predicador, un profesor o profesora que han sido llamados para dar frutos en abundancia. Algunas veces se piensa que porque tener un cargo nos va a dar mejores dividendos, ¿no es cierto? O de alguna manera estamos en supremacía sobre el resto. A lo mejor sí en jerarquía más elevados, pero delante del Señor, el que sirve, ¿no es cierto?, es menor que el servido. Él mismo lo dijo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y él, estando sirviendo, es el mayor de todos. El Señor nos ayude. Amén. Entonces, amados hermanos, estos hermanos que han tomado un cargo y han aceptado gustosos el cargo, porque todos nos sentimos contentos cuando el Señor nos honra, ¿no es cierto? Y los que no han sido honrados miran en cierta forma con un poco de sana envidia, dicen algunos, aquellos que han sido honrados, y muchos desearan estar ahí. Pero el Señor, ¿no es cierto?, junto con el cargo, le pone a cada uno una responsabilidad, ¿no es cierto? Y la palabra del Señor lo expresa, ¿no es cierto? A cada uno que se le ha dado una responsabilidad, también mayor resultados se le han de demandar. A quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. El Señor nos ayude a entender esto. Así que los hermanos han sido llamados para dar frutos en abundancia, para demostrar su verdadero amor al Señor y a la obra del Señor. Entonces, por eso cuando Pablo dice, por causa de su obra, se refiere a los frutos que han producido. Alguien podría preguntarse, ¿cuántas canastas has llevado? ¡Ay, qué maravilloso! Reparte canasta y va a los hogares repartiendo alimentos. Hasta a los vecinos les damos alimentos. ¿Cuántos templos has construido? Uy, este hermano ha construido hartos templos. Otro que es más abundante en plata, ¿no es cierto? Dice, ¿cuánto dinero has donado? Pero la pregunta es, ¿estarán bien hechas estas preguntas para conocer el verdadero trabajo de la obra del Señor? Sobre todo si el fruto que el Señor quiere son almas para su reino. Porque cuando dice que mandó a los sembradores a sembrar y después manda a cosechar, son el trigo. Y hay una alabanza de los hermanos Alvarado, me parece, que decía, trigo soy del granero del Señor. Es decir, ahí hay un fruto, un alma. El Señor nos ayude a ir entendiendo esto, ¿no es cierto? Son almas para el reino del Señor. Entonces debemos reformular las preguntas, tal como lo decía la escuela dominical. ¿Cuántas almas se han salvado por tu trabajo en la obra del Señor? ¿Cuántos extraviados o descarriados se han vuelto al redil? ¿A cuántos has dado testimonio de la fe? ¿A cuántos has ayudado a madurar espiritualmente? ¿A cuántos has inspirado para servir al Señor igual como lo hacemos nosotros? Vaya que hay diferencia. Yo puedo construir muchos templos, pero a lo mejor soy tan problemático en la iglesia, ¿no es cierto? Soy tan reglista, soy tan fariseo, que viene un hermano cuitado, arruinado, empobrecido a causa del pecado, de haberse alejado del Señor. Y cuando lo recibimos, en vez de decirle, amado hermano, gracias por venir, gracias por volver, el Señor te bendiga, ¿no es cierto? Apareció el cometa. Ese no ha edificado, solo materia. A lo mejor se ha metido la mano al bolsillo y como tiene plata, porque el Señor lo ha bendecido, ha dado miles y miles de pesos. Pero en su corazón no hay frutos en el Espíritu. El Señor nos ayude, amados hermanos. Dura es esta palabra. Pero así es, el Señor quiere que nos enfoquemos en lo verdadero, en lo que Él quiere que nos enfoquemos. Estas son las obras a las que alude Pablo cuando está instruyendo a la iglesia de Tesalónica. No se trata de cuántos templos se hayan construido o cosas materiales hayamos hecho. No, sino más bien de cuánto crecimiento espiritual se ha logrado llevar a los hermanos. El Señor nos ayude. Construir templos
hoy por hoy es relativamente sencillo. Fácil, pues, hermano. Sobre todo porque en estos días con una iglesia prosperada económicamente, antes costaba, pues, hermano, antes costaba que los hermanos pudieran dar con esfuerzo de su trabajo, en poco de dinero. Oye, hay 10 hermanos que abren la chiquera y mandan 100.000, 500.000, 1.000.000 y ni se arrugan. El Señor nos ayude, porque la iglesia ha sido prosperada económicamente, fruto de las promesas que el Señor ha hecho a nuestros abuelos e hizo a nuestros padres, ¿no es cierto? Pero como son obras materiales, para eso hay especialistas de sobra, por hermano. Hoy día sobran los especialistas, pero los verdaderos frutos, producir los frutos espirituales, ¿no es cierto? Para producir los frutos espirituales demanda un mayor sacrificio, una dedicación y entrega real y comprometida en la obra. ¿Y de qué obra se trata? Obviamente que de la obra del Señor. Y de ese tipo de obra le hablaba Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pablo dice que a esos hermanos que han ayudado a que otros crezcan se les debe estimar, se les debe amar por todo lo que hacen en la obra del Señor. Es decir, haciendo una especie de resumen, ¿a quién debo amar más yo? ¿Al que echa más en la ofrenda? ¿O al que trae más almas a los pies de Cristo? Hay una enorme diferencia, por hermano. Entonces, hay algunos que llegan a sentarse pensando que su ofrenda, en el momento de echarlo en el ofrendero, es más valioso que los que se quemaron los pies y se secaron, ¿no es cierto? Y les dio sed, yendo al punto de predicación, haciendo un puerta a puerta, yendo esquina tras esquina, haciendo, ¿no es cierto?, algo que la gracia del Señor también me ha tocado hacer, ¿no es cierto?, ir a la línea del tren a repartir comida, pero junto con la comida también repartir el pan espiritual. Algunos dicen, es que ese no es el ministerio nuestro, es el ministerio de otras congregaciones. No, si el ministerio es llevar la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, a estos hermanos que trabajan se les debe respeto por el esfuerzo, se les debe respeto por la dedicación a los trabajos que a lo mejor otros no se atreven por la cultura de la iglesia o simplemente no pueden realizar. Siempre debe existir entre los hermanos un sentimiento de estima, respeto, agradecimiento por el esfuerzo de dedicación que aquellos que trabajan en la obra del Señor, pero sin perder de vista, para que no nos hagamos meritorios por nosotros mismos, para que no nos hagamos vanagloriosos, porque no nos corresponde, ¿no es cierto?, que aunque todo lo hayamos hecho, siervos inútiles somos. Esa es la premisa, amados hermanos. Mire, en este sentido de por sus frutos los conoceréis, que es el tema central de nuestra enseñanza en esta tarde. El propio Cristo nos instruye con paciente e insistentemente. Nos reitera de diferentes maneras la necesidad de escuchar su voz, la voz de Cristo, y seguirle, de seguir ese camino angosto, de entrar por esa puerta estrecha que es el mismo, como lo dicen previamente el versículo 13 y 14 de este mismo capítulo 7, ¿no es cierto? Y ya en el versículo 15 ya nos viene metiéndonos, ¿no es cierto? Dejando que nos introduzcamos, ¿no es cierto?, en lo que el Señor hoy día quiere prender, y que a lo mejor un mensaje que alguien podría decir, este mensaje llegó tarde. A lo mejor sí, para alguna situación llegó tarde, pero la palabra nunca llega tarde. Por algo el Señor está hablando, por algo el Señor está instruyendo, por algo está diciendo, ¿no es cierto? Hoy día, sobre todo, que existe el famoso evangelio de la prosperidad, pues, hermano. Y algunos parten para allá porque pareciera que están lloviendo monedas de oro en un lado, en otra parte están lloviendo dólares, ¿no es cierto? Y sobre todo por este tema del 10%, en una triste actuación de un pastor de conocido apellido, ¿no es cierto?, que públicamente publicitó que aquellos que reciban el 10% y no den el diezmo son prácticamente demonios. No se trata de eso, si el diezmo es una ofrenda voluntaria. La ofrenda dice nadie dé, ¿no es cierto?, cada uno dé como propuso en su corazón. No es por obligación. Yo puedo llenarme, el ejemplo de la viuda y las dos blancas, ¿no es cierto?, que Jesús pone, cuando los otros hombres echaban todo a manos llenas. Ahí están los ejemplos de que el Señor mira nuestros corazones cuando estamos dándole a Él. Bueno, entonces en el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja,
Dice, tendrán apariencia de piedad, dice en una parte, pero negarán la eficacia de ella. El Señor nos ayude. Pero por dentro son lobos rapaces. Ahora desarrolla e ilustra su enseñanza y nos dice, por sus frutos los conoceréis. En esto nos corresponde meditar ahora. Esto quedó muy grabado, ¿no es cierto? Y nosotros lo podemos ver en los apóstoles. Quedó grabado en la mente de los apóstoles, en sus enseñanzas posteriores. El apóstol Pedro siempre nos dice en su carta, en la primera carta universal, dice, advierte, ¿no es cierto?, contra los falsos maestros y señala su fruto y destino. Judas también nos habla, ¿no es cierto?, haciendo alusión a esto. Pablo exhorta en el mismo sentido a los ancianos de la iglesia a cuidar a la grey, ¿no es cierto?, y a estar vigilantes ante esta triste realidad, la de los falsos profetas. A lo mejor hoy día no hay profeta, pero nos falta el que dice, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy maestro, ¿no es cierto? Pero son verdaderos lobos vestidos de oveja. Por tanto, nunca esta situación que Cristo está ejemplificando puede ser un asunto menor entre nosotros. Y debemos estar atentos, prestando mucha atención a la enseñanza de Cristo, que nos da la forma de conocer a los falsos profetas e incluso a los falsos cristianos. No hablemos de falsos profetas hoy día, hablemos de falsos cristianos, que sin llegar, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, que no tienen el espíritu de crítica, ¿no es cierto? Pero sí, nosotros tampoco andamos criticando, todo lo criticamos, no, pero debemos distinguir por medio de la regla que Cristo nos ha dado. ¿Y qué dice esta regla? Por sus frutos los conoceréis. Mire, amados hermanos, entonces, ¿no es que el que predica más bonito? No es el que predica más bonito, sino que el que muestra en sus obras, ¿no es cierto? Porque es re fácil para el predicador que les habla decir, le llevé una caja a una hermana. A mí me gusta aparecer. A mí no me gusta aparecer, los hermanos la primera vez que nos tocó salir, ¿no es cierto?, a repartir unas cositas, yo no quería ir, y no es porque no quisiera, pero los hermanos me insistieron, me dijeron, usted es la cara visible de la iglesia, los hermanos tienen que conocerlo. Lamentablemente hoy día todo se rige por la publicidad. Y si yo no me muestro, nadie me conoce. Pero el Señor me conoce. Él conoce, discierne y entiende y sabe la intención de mi corazón. Bueno, y aproveché la oportunidad para ir a conocer por primera vez a algunos hermanos y hermanas. Fue de bendición. Fue de mucho gusto ir a verlo. Entonces, el Señor nos ayude. Pero no soy yo el responsable de las cajas. No soy yo el haberle llevado un pollo asado con papas fritas a alguien, una docena de empanadas, no soy yo el meritorio. Esto es producto de ofrenda de los santos. Uno, ¿qué es lo que hace? Administra. Así que los loores y los honores no son para mí. Y menos honoráis que cuando pasa plata por el que está al frente, se vaya a la izquierda. Ahí le estoy robando lo que el Señor le dio a la iglesia para bendecir a sus hermanos. Mi ofrenda, cuando se instituye el diezmo hace muchos siglos atrás, ¿no es cierto?, es justamente para que haya alimento en mi casa. Y cuando hay alimento en la casa es para que vengan los pobres, los menesterosos, los necesitados a comer a la casa. El Señor nos ayude. No queremos un pastor gordo así. Y un predicador gordo, relleno, porque todo se lo come y no reparte y no comparte con las ovejas. El Señor nos bendiga. Pareciera duro esto, hermano, pero es una forma de que vayamos entendiendo con claridad que no debemos apartar nuestra mirada del verdadero trabajo de la obra del Señor. Amén. Esto es lo primero que nos enseña Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Imposible, pues, hermano. La gran mayoría, a lo mejor muchos de ustedes alguna vez trabajaron en el campo, o a lo mejor tienen un árbol frutal en su casa y se alegran y miran el naranjo y nunca están esperanzados que el naranjo les dé manzanas. Naranja va a dar el naranjo. O se recogerán higos de los abrojos, dice la palabra. Así que para los falsos profetas, así como hoy día para los falsos cristianos, pseudos cristianos,
Estos, como dije hace un rato atrás, en la inspiración del Señor, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Darán frutos de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que son. No importa qué tan bonito hablen, no importa que tanto se parezcan a los verdaderos. Los billetes falsos son falsos, no son verdaderos. En su momento quedarán en evidencia lo que son. ¿Por qué? Porque por sus frutos. Porque sus propios frutos dan fe de la clase de árboles que son. Es fácil entenderlo. El Señor nos bendiga. Sus propios frutos dan fe de la salud del árbol. Como dice su palabra, así todo árbol, buen árbol, da buenos frutos. Miren, en la naturaleza, mi papá era cantero, trabajaba en las piedras, pero se crió en parte de campo. Y teníamos en el árbol una casa, un damasco, que sus frutos no eran tan ricos. ¿Y qué es lo que hizo? Trajo una varilla de otro damasco, de la casa de mi abuelo, damasco imperial, y lo injertó. Y ese damasco injertado, que era una rama de un buen árbol, comenzó a dar buenos damascos. El Señor nos ayude, amados hermanos. Así también a la inversa, cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros éramos frutos silvestres, árboles silvestres, ¿no es cierto? Y fuimos injertados en la oliva verdadera para que demos buenos frutos. El Señor nos ayude. Así que esta condición no es nuestra de dar buenos frutos, porque ¿qué éramos nosotros? ¿Qué árboles éramos antes de llegar al Evangelio? ¿Teníamos buenos frutos verdaderamente? ¿Dábamos buenos ejemplos a los demás para que alguien nos siguiera? A lo mejor sí nos seguían porque éramos cómicos, pero todo nuestro humor se basaba en groserías, en insultos y en doble sentido. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Entonces, los frutos dan fe de la salud del árbol, ¿no es cierto? El Señor dice, cuando el árbol está enfermo, su fruto no es de buena calidad. Por eso van los podadores con una herramienta, ¿no es cierto? Y hay una rama, como decíamos en la mañana, que está seca y la cortan. Si hay infección, le ponen abono, ¿no es cierto? Y la desinfectan. El Señor nos ayude. Pero cuando es de buena calidad, cuando está sano, el Señor nos ayude, amados hermanos. ¿No es cierto? Dice la palabra del Señor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Mire. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces la palabra, lo que el hombre es en su ser interno, llega a expresarse exteriormente, aflora. El Señor nos ayude. El Señor, conociendo los corazones de la gente que lo rodeaba, decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, su corazón está torcido. El Señor nos ayude. Es imposible que un árbol dé un fruto diferente. Ya lo dijimos. ¿Y qué puede entonces pasar para que nosotros con un corazón torcido, o el hombre que no conoce a Dios, no hablemos de nosotros, porque nosotros ya hemos sido, ¿no es cierto?, transformados en la transformación del Espíritu Santo, para que lleguemos a dar buenos frutos? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿No es cierto que es imposible que nosotros repartamos buenos frutos si no somos buenos? Pero el Señor, ¿no es cierto?, el ser humano no regenerado será incapaz de hacer algo bueno. Si antes, obviamente, no es regenerado por Dios. Si antes no recibe un nuevo nacimiento y se convierte a Dios de corazón. El Señor nos ayude, amados hermanos, a entender esto. El hombre siempre dará un fruto de acuerdo a su naturaleza corrompida y caminará hacia su destrucción eterna. Los falsos profetas, ¿no es cierto?, siempre darán malos frutos. Los malos cristianos siempre darán, ¿no es cierto?,
Pero ahí está, hermano, la calidad de aquel que escucha. Porque si nosotros ponemos atención a la palabra, si nosotros ¿no es cierto?, nos convertimos en ávidos escudriñadores de la palabra, la propia palabra y el Espíritu. Acuérdense lo que dijo Cristo cuando se iba a la presencia del Padre, cuando antes de ser arrebatado, llevado al cielo, dijo: yo me voy, pero no os dejaré solo, os enviaré otro consolador, ¿no es cierto?, el cual os enseñará todas las cosas. Muchas veces hay hombres y mujeres que leen la palabra y no la entienden, obvio, porque la están leyendo conforme a hombre. Pero el Espíritu del Señor es el que da discernimiento. Y ahí el Señor, y muchas veces dice: oye, este hermano no me gusta como es. No, ahí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no sea simplemente de carisma, ¿no es cierto? Aquí en la iglesia del Señor hay hermanos que predican cortito, hay otros hermanos que predican largo, hay hermanos que cantan bonito, hay otros que cantan desafinado, hay unos que tocan bien, unos que tocan mal. Hay de todo. Hay unos que predican en la calle precioso y otros que apenas dicen un texto. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a lo que el Señor le hace el sentir en el corazón. Gracias a la misericordia, esto es para la honra y la gloria del Señor, ¿no es cierto? Porque aquí no valen los yo-yo, ¿no es cierto? Pero el Señor muchas veces me dio en el corazón, venían a hablar conmigo y el Señor me hacía sentir que me estaban mintiendo. Y pasaba el tiempo, y el Señor me daba la razón. Entonces el Señor nos ayuda a tener ese discernimiento espiritual. ¿Para qué? ¿No es cierto? Porque aunque algunos son tan expertos, son tan engatusadores, ¿no es cierto?, que muchas veces engañarán a todos esos hermanos de buena fe. Dice la palabra del Señor: no creáis a todo espíritu. Entonces hay que estar instruido en la gracia del Señor. El Señor nos ayude a ir entendiendo, ¿no es cierto?, lo que el Señor quiere de nosotros. Nada es más difícil que falsificar la virtud. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu da testimonio del Espíritu de Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros da testimonio de cuando un hombre va conduciéndose conforme Dios quiere. Y si es un líder, bueno, hay herramientas, hay fórmulas, oración, ¿no es cierto?, ayuno si es necesario, pero también, como dice su palabra, si alguien se desvía del camino, hay que llamarlo con los ancianos de la iglesia, corregirlo, y si no es así, ¿no es cierto?, y si no entiende, declararlo públicamente a la iglesia, y si así aún no entiende, entonces desecharlo. Eso lo manda a la iglesia del Señor. No significa, ¿no es cierto?, que el Señor lo vaya a seguir tolerando. Nosotros tenemos que fijarnos en aquellos hombres que traen la doctrina inmaculada, y eso es a través del sentir del Espíritu de Dios. Los falsos profetas, los falsos cristianos, estos cristianos mentirosos que hay hoy por hoy y que populan por muchas partes, ¿no es cierto?, también predican el Evangelio. Pablo lo dijo en una ocasión. Lo dijo respecto de la doctrina que enseñaban los fariseos. Dice: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Mire, significa que nosotros vemos su ejemplo y no lo seguimos, pero sí escuchamos lo que nos predican. ¿Por qué? Porque está el diablo, habla a través de la palabra, pues, hermano. ¿O acaso no está escrito ahí en la tentación en el desierto, después que Jesús venía debilitado en su carne, después de 40 días y 40 noches de ayuno ahí y de oración? ¿Y qué es lo que hizo el diablo? Lo vino a tentar, pues. ¿Y cómo lo tentó? La palabra, escrito está, ¿no es cierto? Dirás a este pan que se convierta, a estas piedras que se conviertan en pan. Tírate del pináculo del templo y escrito está que estos ángeles enviará para que tu pie no tropieces en piedra. Es decir, el diablo también habla con la palabra.
Y el diablo, y ojo, hay una buena observación en esto que el Señor me hace sentir. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Será verdad, hermano predicador? Sí, pues, hermano mío. ¿Verdad? ¿Acaso esos demonios que no estaban en el endemoniado gadareno, aquellos que se llamaban Legión, no fueron los primeros en vociferar a grande voz: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios viviente? Y después, ¿qué hicieron? Reconocieron la autoridad de Cristo y les dijo, esos demonios le dijeron a Cristo: no nos mandes al abismo. Gloria a Dios para siempre. Los demonios creen y tiemblan ante la presencia del Dios de la gloria. El Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Y los hombres poderosos en Dios, aquellos hombres instruidos en la palabra, aquellos hombres virtuosos, aquellos hombres que han sido revestidos del poder de la palabra, ¿no es cierto? Que han sido llamados a conducir a las almas al evangelio. No para que a uno lo abaniquen, por hermano. No, no es para eso. Como que porque está al frente. Respeto, por supuesto, porque en la palabra del Señor no debáis a nadie, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Pero no más que eso. Toda la adoración, ¿no es cierto? El servicio de seguir ciegamente es a Dios. Amén. Solo a Dios. Y grandes dolores ha sufrido la iglesia por seguir al hombre, por confiar en el hombre. La palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Que no caigamos en esa maldición nosotros. Nos puede caer bien, puede ser simpático, podemos ayudarlo en el trabajo, en la obra del Señor, a los que están al frente, pero ahí llegar a endiosarlo, ¿no es cierto? O a seguirlos porque venden luces, ¿no es cierto? El Señor no quiere eso. Nosotros debemos seguir a Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha instruido de que tenemos que aprender a conocer los frutos de aquellos que se apartan de la verdad. El Señor nos ayuda en esto. Esto ha causado mucho daño. Miremos la calidad de cristianos que hoy por hoy viven en esta nación. Hermano predicador, que se puso serio esto, ¿sí? Porque hace tiempo atrás éramos reconocidos, ¿no es cierto?, como hombres de bien. Y hoy día, públicamente, ya no somos reconocidos por eso. Somos los que hemos transformado el mundo entero, pero no de la manera de vida. Ya no estamos siendo reconocidos por testificar con el evangelio vivo en nuestras vidas, a los que nos rodean principalmente, sino que hoy día estamos siendo reconocidos por los escándalos. Que este se fue con otra mujer, que este otro se robó millones, que esto lo único que quieren, ¿no es cierto?, es hacerse de la plata y engañan a los pobres feligreses, como dicen por ahí, ¿no es cierto? El Señor nos ayude. No, el Señor nos ayude porque nosotros tenemos que advertir del juicio divino contra el pecado. Lo que hace un tiempo atrás el Señor me decía decir: si alguien está pasando una enfermedad, bueno, oraremos por él, pero lo primero que le haremos, le enseñaremos el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación. Si alguien está pasando hambre, necesidad, no le vamos a hablar del evangelio de la prosperidad, que el Señor te va a dar casa, te va a dar trabajo, no, le vamos a decir que Cristo cambia, que Cristo perdona, que Cristo salva, y cuando el hombre se apegue a Cristo, Dios lo va a bendecir. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor nos ayude, amado. No andemos dando mensajes de conciliación, ¿no es cierto?, diciendo que a lo mejor van a venir días mejores, que las cosas van a mejorar. No, para el mundo las cosas no van a mejorar. Para los únicos que van a mejorar las cosas son para el pueblo de Dios, para los lavados y redimidos con la sangre de Cristo. Y ay, ¿por qué está tan seguro, hermano predicador? O sea, a nosotros también nos ha tocado la pandemia. Hermano, no estoy hablando de este mundo, no estoy hablando de las cosas circunstanciales que nos pasan. Estoy hablando de la gloriosa bendición de un día a vivir una vida eterna, donde no habrá más dolor, ni más muerte, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el verdadero mensaje que la gente no quiere escuchar, porque hoy día lo único que quieren, ¿no es cierto?, es bienestar terrenal. Pero nosotros somos los responsables de hablar lo que no corresponde. Muchos mensajes hoy día falsos
El falso evangelio de la prosperidad. El Señor no te ha llamado para ser pobre, hermano. El Señor te ha llamado para ser rico, para que tengáis abundancia, para que seas ingeniero, para que tengáis un auto nuevo. No, ese no es el mensaje. El mensaje es el que Cristo te ha llamado para salvarte, para redimirte, para perdonarte. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Esta es la palabra. Bendito el nombre del Señor. Ya no somos reconocidos. Nosotros mismos, amados hermanos, hemos sido tocados por un tremendo escándalo. Pero no podemos quedarnos ahí tirados en el suelo, por hermano. Ay, que ahora me da vergüenza hablar de Cristo. A mí no me da vergüenza. Que tuve la experiencia de llegar a mi oficina días después de que había pasado esta hecatombe, que se había publicitado todo esto. Y mis propios compañeros vieron en mí tristeza. Y no pude contener el llanto. No porque se me haya caído el hombre. No porque me haya defraudado el hombre. Porque mi confianza no está puesta en el hombre, está puesta en Cristo. El único que nunca ha fallado. Sino porque el evangelio quedó por los suelos. Pero de ahí nosotros tenemos que levantarnos para reconstruirlo. ¿Y cuál es la forma de reconstruirlo? Hablando de las cosas verdaderas, hablando del evangelio de Cristo, hablando de su salvación. Amén. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Amén. Estos escándalos que han venido por el manejo del dinero, por la codicia, ¿no es cierto? Por el ruido que hoy día provocan. Antes nunca teníamos el mismo ruido, a lo mejor antes en la iglesia, pero a la gente no le molestaba tanto. ¿Pero sabe por qué? Porque de alguna manera se ha perdido credibilidad. Y esto es producto de una mala doctrina, de una doctrina de hombres y no de Dios. Como le dijo Jesús a los fariseos, ¿no es cierto? Han hecho mandamiento de Dios, doctrina de hombre. El Señor nos ayude, amados hermanos. Apresurémonos, no nos apresuremos a aceptar a personas inescrupulosas en los oficios sagrados de la iglesia. Es que predica muy bonito. ¿Qué importa que predique bonito? Los antiguos predicadores hablaban con 3 o 4 palabras. Había que leerle la palabra porque no sabían ni leer, pero eran hombres poderosos, por hermano. ¿Por qué? Porque eran inspirados en el poder de la palabra del Señor. A mí cuánto me gustaría hacerlo, hermano. Me cuesta. Pero es mi responsabilidad. No se la voy a endosar a nadie más. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude, amados hermanos, para que no hablemos con frutos del desvío, del desatino. Pero ha sido por tolerar falsos maestros. A los cargos de la iglesia, antiguamente, hermanos obreros. Después, no, hay que tenía que tener un título. Para tener un cargo tenía que ser, a lo menos tener 4º medio. Y ojalá tuviera plata. Mientras más plata, a más cargo llega. El Señor nos ayude, amados hermanos. El Señor nos libre para que su iglesia vuelva, ¿no es cierto? Como dice la palabra en Apocalipsis, ¿no es cierto? Recuerda dónde has caído, dónde perdiste tu primer amor y recobra aquello que perdiste para que vayas sirviendo, sobre todo en estos últimos días que necesitamos el poder de la gracia del Señor para poder soportar los días malos que se vienen, hermano. A pesar que estoy seguro que el Señor nos va a guardar bajo sus alas de misericordia. Los requisitos de la vida y calidades de los ancianos y ministros del Evangelio, ¿no es cierto? Que aparecen, por ejemplo, vemos en el ejemplo en Timoteo, en Tito. Son los ejemplos que nosotros tenemos que seguir. Hablan de sus dones, de sus capacidades de enseñar y gobernar. Eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Aprender a discernir. Aprender los frutos de aquel que está al frente. ¿No es cierto? El Señor nos ayude para entender lo que Él quiere de nosotros. Pero ¿qué dice la palabra finalmente? Dice, ¿no es cierto?, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Señor nos libre. A mí el Señor me libre, por hermano. Si yo tengo una doble responsabilidad, tengo que hablar con la verdad del Evangelio. Yo no puedo venir a engatusar a nadie aquí. Pero que la iglesia del Señor despierte, por hermano amado.
Claro que hay algunos que se van a los extremos, todos lo critican, que no les gusta nada, porque tampoco tienen el discernimiento espiritual de entender cuándo hay un hombre de Dios al frente y cuándo no. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Los malos árboles se van a secar y van a ser echados al fuego. Y eso dice la palabra, que no importa qué tanto forraje tengan hoy día, porque parecen algunos fabulosos, no importa qué tan fruto agradable a los ojos de los demás puedan dar. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Los falsos creyentes, los falsos profetas son árboles definitivamente malos y que producen malos frutos. Y hay una sentencia. Todo árbol que no damos en fruto es cortado. El Señor me libre a mí. Y le libre a usted también, porque cuando ya la reconocen, no importa que no tenga un cargo, que no, es que yo no tengo ninguna responsabilidad porque no soy del cuerpo directivo. Desde el día que tomó una Biblia y salió en dirección a la casa y lo vio toda la cuadra, desde ese día adquirió la responsabilidad de ser un enviado de Jesucristo a predicar las buenas nuevas de salvación. Aquí no importa que tengan cargo, el que tiene más cargo, obviamente que le van a exigir mucho más. El Señor nos bendiga, amados hermanos, que el Señor nos ayude y son echados al fuego. Así que, amados hermanos, por sus frutos los conoceréis. Es la regla aún de la disciplina de la iglesia. No podemos ver, ¿no es cierto?, el corazón como Dios nos ve a nosotros. Ahí está el gran problema. Pero sí podemos percibir el fruto del corazón en las manifestaciones externas, ¿no es cierto? En lo que hace o dice una persona. ¿Por qué? Porque, como dice su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón procede todo lo malo que el hombre dice y hace. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir en el hombre o en la mujer, para saber por dónde van. Y definitivamente, solo en Cristo podremos dar buenos frutos. Aquel que está en Cristo va a dar buenos frutos. Sí o sí, hermano, no hay otra opción. Y aquí, como dijo, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Lo dijo Cristo, porque muchas veces con la salamería, los que están al frente se convencen a toda la iglesia y todos lo quieren, porque habla bonito, porque habla bonito, porque habla bonito, y siempre nos regalonea y nunca nos llama la atención. Pero la palabra de Dios es disciplina. El Señor nos ayude. Solamente si creemos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha llamado bienaventurados, entonces podremos tener el gozo de saber que somos buenos árboles. Plantados, dice, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Pero nosotros primero debemos reconocer nuestra indignidad, debemos reconocer nuestra pobreza, ¿no es cierto? Como personas, no hablo de la parte material, ¿no es cierto? De que no hay muchas cualidades en nosotros, a eso se refiere. Debemos reconocer nuestro pecado, debemos reconocer nuestra necesidad permanente de la justicia de Cristo. Entonces nosotros seremos saciados y convertidos en verdaderos atalayas para poder llevar la verdadera palabra a los que quieran escucharla. El Señor nos ayude. Amén. Amados hermanos, el mensaje es para nosotros hoy día. Por sus frutos los conoceréis. No nos dejemos engañar. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Mire qué hermoso. Si hemos conocido al Señor, si somos hijos de Dios, si su voz es la que debemos seguir en este camino angosto que debemos transitar y no dejarnos distraer de las voces que nos quieren alejar de nuestro Salvador. Porque pareciera que camináramos con Cristo, pareciera que algunos caminan con Cristo, pero no caminan con Cristo. El Señor nos ayude, amados hermanos, ¿no es cierto? De los que parecen que son ovejas del rebaño de Cristo, pero por dentro son lobos rapaces, que andan buscando la lana de las ovejas. El Señor nos ayude, amados hermanos, cuidándonos de las enseñanzas y conductas de los demás. Y somos llamados a imitar a Cristo. Lo dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no es cierto?
Y aquellos siervos que lo han imitado. Yo he escuchado hermanas que se acuerdan de sus antiguos predicadores, de la formación que les dieron, ¿no es cierto? Ellos no salían arrastrando con las almas por otro lado. ¿Por qué? Porque eran hombres que querían simplemente llevar las almas y que las almas se congregaran, adoraran y bendijeran el nombre del Señor, y no para andarse abanicando ellos. Claro que los queríamos, por mano. Los amábamos porque así hemos sido enseñados, a amar a los que nos dirigen, a que nos exhortan, a aquellos que nos enseñan. Así hemos sido llamados. Pero cuando aquel que está al frente se desvía, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. No lo vamos a seguir. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? No por un tiempo vamos a seguir a Cristo, sino toda la vida. Un hermano podrá partir para allá, otro podrá partir para acá, pero a Cristo es al único que debemos seguir. El Señor bendiga, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué debemos seguir a Cristo? ¿Por qué? Porque Él es nuestro motivo de inspiración. Los ancianos que nos inspiraron, ¿no es cierto?, que nos sirvieron de consuelo, ¿no es cierto?, dieron buenos frutos. Nosotros tenemos que dar esos frutos hoy día. Dieron verdaderos frutos de un árbol bueno, ¿no es cierto? De estos dice la Escritura: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. De esos pastores estamos hablando, no de los otros, ¿no es cierto? El Señor del resto. Todas las cosas demás son malas enseñanzas, malos ejemplos, de los cuales debemos alejarnos, ¿no es cierto? Resistir al diablo, rechazar lo inmundo, pero que Dios nos ayude e ilumine nuestro entendimiento, nuestro caminar, para poder seguir en la senda de la verdadera doctrina de Cristo, dando buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. El Señor bendiga nuestros corazones a través de su poderosa palabra. Oremos al Señor y demos gracias. Mi hermano Nelson, por favor. Mis hermanos, oremos a Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por su palabra, porque en ella, Padre mío, nos enseña a que cada cristiano, nosotros los que estamos reunidos en esta reunión, nos ha llegado un mensaje, Señor amado, en donde tenemos que llevar frutos dignos ante tu presencia. Permita, Padre Celestial, que podamos buscarlo y que podamos, Señor amado, pedirlo, Señor amado, para que eso, Señor amado, pueda llevar en nuestra vida en este caminar. Que podamos ser reconocidos en todo lugar que somos hijos de Dios. Que podamos llevar, Señor amado, estos frutos, bendito Dios, para poder trabajar, Señor, en tu obra. Siga bendiciendo a nuestro hermano predicador, al cual usted ha inspirado, Señor amado, esta tarde, entregando su palabra. Padre Celestial, le pedimos, Señor, que esta su palabra quede grabada en nuestras vidas, quede grabada en nuestro corazón, y que podamos, Señor, ante ti, llevar frutos dignos, Señor. Te damos gracias por ello, a través de Cristo, nuestro buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, continuando con la reunión, vamos a pedirle a nuestra hermana Lidia que nos lleve en una oración por nuestro país, por los enfermos, los que tienen peticiones ante Dios, y para que también el Señor nos una en un solo espíritu para alabar y bendecir su nombre, para seguir trabajando en su obra. Que Dios bendiga a nuestra hermana Lidia. Amén. Bendito y buen Padre, aquí estamos, Señor. Gracias a su misericordia, todos juntos, Padre amado, unidos en un mismo espíritu, mi Señor, en un mismo sentir, que es su sentir, mi Dios de gloria, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a usted, Padre amado, pidiendo misericordia, una vez más misericordia. Y pedid, nos dice, pedid y se os dará.
Y pedimos, Padre amado, misericordia, Señor. Misericordia, Padre amado, por este país, Señor, que sufre y quizás cuánto seguirá sufriendo, Padre mío, este virus. Pero nosotros no sabemos nada, nada, Señor. Y pensar es que usted nos quiere tanto, mi Señor, y que nos evita tanto sufrimiento, que nosotros ese país sufre, pero a nosotros nos evita tanto sufrimiento, Señor, porque de tantas cosas nos libra, Señor. Y sea usted, Padre mío, conforme sea su voluntad, Señor, quitando este virus, Señor, aplacándolo, pero también entendemos y debemos saber que las cosas, Señor, se avecina, Señor, la venida de su Hijo amado. Y entonces también tenemos que estar dispuestos, mi Señor, a recibir cada día, porque viene de su voluntad, mi buen Señor. Pero pedimos misericordia, Padre, reconociéndonos pecadores, Señor, reconociendo, Señor, que este país no le acepta, Señor, pero también conocemos una promesa, Señor, y clamamos por esa promesa una vez más, que este Chile sea para Cristo, Padre mío, para que muchos hombres y mujeres reconozcan, Señor, en su corazón que tú existes, mi Dios amado, que eres un Dios precioso, que lo más importante es alcanzarte, agradecerte a ti, mi Dios bueno, por habernos entregado el regalo más maravilloso que es tu Hijo, que estuvo ahí. Y por eso pedimos misericordia para este país, por las almas, Señor. Creo que deberíamos empezar por ahí, ¿sí? Pedir misericordia por las almas de tantos hombres y mujeres que están enfermos en este momento, para que puedan, Señor, verte, Señor, reconocerte en este tiempo, que están cierto mal, pero están conscientes, aunque conociendo un Dios que llega de muchas formas, creo que llega hasta inconsciente, porque tú eres el Dios poderoso, multiforme, Señor, que llega de todas maneras, Señor, en sueño o en inconsciencia, Señor. Sea teniendo misericordia de ellos, Padre amado. Sea teniendo misericordia, Señor, de los recursos de este país, para que no sea un país que se endeuda, Señor, y no se empobrezca, Padre bueno. Mi Dios de gloria, sé que tienes mucha misericordia, sabemos que tienes mucha misericordia para este país. Gracias a usted, el Evangelio corrió hasta este lugar, y hay muchos que claman, Señor, claman de verdad en su corazón, de día, de noche, mi Señor, y claman y agradecen tu misericordia, y agradecemos su misericordia, y clamamos, Señor, para que este país no se empobrezca. Clamamos, Señor, para que este país no se llene de violencia, Padre bueno. Líbrenos, Señor. Líbrenos, Padre mío, a sus hijos de la violencia, de la maldad del enemigo. Señor, líbrenos, Padre mío. Porque ante su presencia el enemigo huye, porque usted es Dios de gloria, porque usted es Dios poderoso, porque usted es Jehová de los ejércitos. Bendito eres, Señor. Clamamos así también por una iglesia unida, Padre amado, por una iglesia unida, no mirando denominaciones, no mirando, oh Señor, si es más grande o más chica, pero podamos estar unidos. Amarnos, Señor, unos hermanos, Señor, de una iglesia con otra iglesia, amarnos, perdonarnos, Señor, porque lo más importante es tener nuestra alma limpia, mi Dios bueno. Pero así también le pido gran bendición a los pastores de esta iglesia, Señor, de la iglesia JB, para que usted le entregue sabiduría y gracia, Señor, a mi hermano pastor, a su esposa, para que se rodeen así también de hombres temerosos de usted y hombres llenos de sabiduría, de humildad, Señor, eso que les gusta a usted. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a este remanente de clase Los Comandos. Ayúdanos a amarte cada día más. Y referente a la palabra, Señor, gracias y ayúdanos, Señor, a dar buenos frutos. Ayúdanos a ser temerosos de usted. Ayúdenos a amarnos, Señor, como hermanos, como hermanas, Señor. Proteja, Señor, a nuestro hermano predicador. Una vez más le pedimos, Señor, que lo guarde y lo libre, Señor, de todo plan del enemigo.
que lo bendiga a él y a toda su familia, a todo ese hogar, Señor, sea su bendición grande, y a todos mis hermanos predicadores, sus ayudantes, Señor, sea bendiciéndole, levantándole cada día, Señor. Ellos son, cierto, unos pilares, Padre amado. Ellos son los pilares que usted ha puesto. Ayúdelos, bendígalos, Señor. Bendito Rey. Sea con cada niño y cada niña de este país, Señor, librándolos de tanta maldad. Bendito Rey. Gracias por su amor grande. Gracias porque usted está presente en cada hogar. Gracias porque su luz, Señor, se hace presente en cada hogar. Padre bueno, ayúdanos a ser como tú quieres. Ayúdanos a ser imitadores, Señor, de tu amor, de tu verdad, de tu poder, de tu humildad, mi Dios de gloria. Porque tú eres el Todopoderoso, Señor, pero eres el manso y humilde. Cuán grande eres, Señor. Gracias, Padre amado. Y dejamos aquí, Señor, esta oración, Señor, sencilla, mi Dios, pero haga que toque su corazón, mi Señor. Haga que nuestros pensamientos y nuestras palabras toquen su corazón, Padre amado, porque usted es el Señor, porque es nuestro Dios y nuestro bendito Salvador. Y todos estos favores, Padre amado, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, y la honra y la gloria siempre serán para usted. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos. Dios nos guarde, mis hermanos. Dios nos siga bendiciendo en esta hora. Vamos a cantar la última alabanza de esta reunión. Mi hermana Karen. Mi hermano predicador tiene alguna alabanza. Amén, amén, Mi hermano Flor tiene alguna alabanza. Y quiero, Sí, quiero, quiero preguntar a mi hermano Cristian y a mi hermana Karen si se saben la alabanza 287, Sal a sembrar. Vamos a ver, ¿sí? Por eso, no, parece, tengo otra, no se preocupen. En caso de que no, tengo otra. No. Ya. Amén. Ya, entonces, varios años he luchado por ser bueno, 326. Amén. Ese sí. Amén. Dos tiempos. Un, dos. Varios años he luchado por el fuego y no puedo ni pudiendo ser mejor, mas no puedo hacer bien lo que no quiero. Porque es malo y perverso el corazón. Quiero hacerte descansar y ser Cristo en tanto pecador. Si tu carga está pesada y no puedes, y conmigo dame hoy tu corazón.
presentarme tu limpio corazón. Aceptado y tratado he venido. Y no puedo sin la ayuda del Señor. Ven a mí, quiero hacerte descansar. Dice Cristo, invitando al pecador. Si tu carne está pesada y no puedes, Hijo mío, dame hoy tu corazón. Solo Cristo y su sangre derramada por también mi malvado pecador. Da perdón cada vida, paz y gozo. Y prepara para Dios el corazón. Ven a mí, quiero hacerle descansar. Dice Cristo invitando al pecador. Si tu carga está pesada y no puedes, Hijo mío, dame en tu corazón. Yo no quiero por más tiempo estar lejos del Señor. Nos invita hoy que todo le busquemos. Espíritu y perfecta comunión. Ven a mí, quiero hacerte descansar. Dice Cristo, invitando al pecador. Si tu carga está pesada y no puedes, Hijo mío, dame hoy tu corazón. Bien, mis hermanos, agradezco al Señor la oportunidad que me dio de poder coordinar este servicio y que el Señor confirme todo lo que se ha hecho, mis hermanos. Así que voy a dejar a nuestro hermano predicador, Alfredo Bobadulli,
para dar término a este servicio con la ungimiento y bendición de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias a mi hermano Nelson por su trabajo, por ayudarnos en esta dirección. También a nuestra hermana Nancy por precioso testimonio. Y así el Señor, de una u otra manera, nos ayuda a edificarnos los unos a los otros. Dejarles invitados para este lunes, para toda la semana, ¿cierto? A los servicios que tenemos de adoración a nuestro Dios. Amén. No dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. El Señor nos guarde. Amén. El Señor nos guarde y nos bendiga. Ya, mis hermanos, estaba mirando ahí a mi hermana postulante al coro, mi hermana Lidia, y la hermana Katy también con el pandero, sí. Amén. Sí, ya sabemos ya que tenemos 2 panderistas ahí para el servicio. Gloria a Dios para siempre. Era hermoso ver la hermana Añoa con panderos y con una cintita roja haciéndolo así, y lo hacían bonito. Me encantaba verlo. Bueno, de los recuerdos, porque estaba muy chico para verlo personalmente. Ya, mi hermano, ahora vamos a pedir al Señor su bendición. No se me puede olvidar. Muchas gracias a mi hermano Cristian y mi hermana Karen, a su familia, por el trabajo en el coro. Amén. Así que el Señor y bendiga a cada uno de los presentes en este servicio. Amén. Ya, mi hermano, ahora vamos a pedir al Señor la bendición y el ungimiento por los enfermos. Si usted tiene fe y confianza, como lo hacemos en la iglesia, unos se quedan de pie, se arrodilla. Dice, el predicador decía adelante, a los que están enfermos, si gusta pasar aquí adelante o arrodillarse en su mismo lugar. ¿Se acuerda o no? Amén. Y ahí en su lugar, es que estoy en mi casa. Dice, pero dice que es necesario que en todo lugar, en todo sitio, se levanten manos santas. Amén. De adoración a nuestro Dios. Amén. No vamos a ser evangélicos en la iglesia nomás. Tenemos que hacerlo en todas partes. Amén. Ya, mi hermano. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros delante de la presencia del Señor y vamos a pedir el ungimiento y la bendición por este servicio. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, alabamos y bendecimos su nombre, porque usted es bueno, porque para siempre son su misericordia. Amén. Y no nos alcanzará, Señor, como dice una alabanza, la vida para agradecer todo lo que usted ha hecho con nosotros. Y vamos a seguir agradeciendo, porque usted dice que renueva día tras día sus misericordias para cada uno de sus hijos. Y damos gracias por eso, Señor, porque si no hubiera sido por su misericordia, por su bondad, nosotros habríamos sido consumidos. Padre amado celestial, gracias, porque estamos ante su presencia, esperando de su parte, Señor, que usted derrame su misericordia en nuestras vidas, por los enfermos, enfermas, por todos aquellos, Señor, que están pasando problemas, dificultades, angustias, desazones, Señor, desconfianza, tantas cosas que vienen en esta lucha diaria que tiene el cristiano, Señor, y que muchas veces nos descuidamos y le dejamos una puerta al enemigo para que siembre en nosotros desastre. Pero usted nos levanta, Señor. Amén. Usted es el que nos reconstruye, Señor, el que nos arma después que el enemigo nos deja, Señor, todos vapuleados y destruidos, y adoloridos y sangrantes. Señor, y usted venda nuestras heridas, calma nuestros dolores, Señor, y se lleva nuestras angustias. Amén. Por eso le imploramos en esta hora que usted sea mirando a cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Cada uno tiene un problema, una dificultad, unos más, otros menos. Pero, Señor, como dice tu palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, tú les vas a librar, porque Amén. tú eres nuestro Dios, clamante, misericordioso y benigno. Señor, en esta hora clamamos a ti por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Usted conoce la situación personal de cada uno. Amén. Y usted sabe, Señor, el momento oportuno, las circunstancias, Señor, en que la forma como dará respuesta a las peticiones de tus hijos. Amén. Pero sabemos que todas nuestras respuestas, Señor, si son en tu voluntad y de bendición para nosotros, usted las va a responder a su debido tiempo. Amén. Padre amado celestial, le imploramos que usted confirme este ungimiento. Lo hemos hecho, confiados, Señor, en que usted les dará respuesta conforme a su voluntad y misericordia, y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordarla, Señor. A lo mejor hay muchas cosas que dice tu palabra, pero lo importante es que usted en su momento, Señor, las traiga a nuestra memoria, Señor, y nos dé ese discernimiento espiritual para entender cuándo es su palabra la que nos está hablando y cuándo, Señor, es una doctrina equivocada de los hombres. Ayúdanos para reconocerlos. Ayúdanos para identificar, Señor, aquellos que nos llevan buenos frutos, Señor, aquellos malos árboles, Padre Celestial, para que no confundan, Señor, y no den a comer de esos frutos, Señor, amargos, que son a la boca cuando uno, Señor, no sabe qué fruto comer. Por eso denos discernimiento espiritual para entender y reconocer quiénes son los que verdaderamente dan buenos frutos. Padre, y ayúdanos a nosotros también a dar buenos frutos para que muchos, Señor, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Padre amado, bendiga nuestros corazones por su poderosa palabra. Amén. Bendiga a cada uno de tus hijos e hijas de clase de los comandos. Guárdenos, Señor. Bendíganos, Señor, este pueblo fiel, Señor. Hijos e hijas fieles, Señor, que se prestan en tus manos para que esta obra siga, Señor. La seguimos sosteniendo, aún en medio de la pandemia, Señor. Nos seguimos congregando porque sabemos que nos debemos edificar, consolar y motivar unos a otros para que cuando usted levante esta pandemia, cuando usted quiera, en el momento que usted desee, Señor, estemos preparados, Señor, para seguir trabajando en tu obra. Amén. Y donde nos mande usted, en cualquier lugar, por cualquier medio, podamos seguir anunciando el evangelio de buenas nuevas de salvación a las personas. Padre amado, le damos gracias, guárdenos. Le decimos, Señor, que nos acompañe a nuestros hogares. Amén. Sí, acompáñanos en nuestros hogares. Como también le pedimos que nos acompañe dentro de la semana que se inicia, Señor, para que nos vaya bien y su bendición sea sobre cada uno de nosotros. Si hay alguna dificultad, algún trabajo que se nos complica, algo, Señor, en que a lo mejor nos faltan competencias humanas, denos la gracia, denos la inteligencia. Usted es el que capacita, usted es el dueño del conocimiento y de la inteligencia, y usted nos puede dar las herramientas necesarias para salir adelante en los desafíos que nos ponen muchas veces en las empresas, en los trabajos. Padre amado celestial, pero sabemos que los que confiamos en usted, esta semana será una semana de victoria en todas las direcciones, porque usted nos ha llamado a ser victoriosos por medio de aquel que nos amó, Amén. por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, le imploramos todas estas bondades y agradecemos toda su misericordia a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. siempre. Amén.